Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de toda nuestra amable audiencia. Desde aquí ustedes alzan su voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Que las audiencias están en el centro solemos escuchar a la hora de las estrategias de los medios de comunicación. Pero ¿realmente lo están? ¿De qué manera? A casi todos los desafíos, la solución mágica parece ser alfabetización mediática o alfabetización especial. Es decir, educar a los ciudadanos para que aprendan a consumir contenidos mediatizados. Pero ¿está bien enfocado ese debate? ¿Hablar de alfabetización mediática puede interpretarse en sentido lineal o vertical? ¿Educamos a los televidentes para que nos entiendan a nosotros y desde nuestros códigos? ¿O hay un proceso de retroalimentación? En mayo del presente año, la UNESCO realizó la tercera conferencia a nivel mundial enfocada en garantizar esa alfabetización y verificar que los deberes de los medios con las audiencias se cumplan y que las audiencias estén haciendo cumplir sus derechos. Para hablar de este tema, esta mañana nos acompaña Pilar Sáenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad CALAP de la Fundación Carisma. Pilar, buenos días. Buenos días, Mario. Feliz de estar por acá. Muchas gracias por acompañarnos. También está en la distancia Nicolás Storelli García, analista e investigador de tendencias digitales, columnista de Portafolio y colaborador del Tiempo y DPL News. Buenos días, Nicolás. Buenos días desde Valledupar para todos. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Sebastián Novomirsky, director de capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Argentina, además de doctor en comunicación. Buenos días, Sebastián. Buenos días, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y está Gabriel Sosa desde Ciudad de México, defensor de audiencias del Canal 22, más conocido como la Televisión Cultural de México, que forma parte de la Secretaría de Cultura Federal. Gabriel, bienvenido. Hola Mario, muy buenos días para ti, para la audiencia y por supuesto para mis compañeros, colegas que participan en esta mesa. Enlace internacional, muchas voces y mucho conocimiento en torno a este tema que tanto le interesa a nuestras audiencias. A propósito de ellas, veamos qué opinan con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Yo creo que está regular, tirando a bien. Regular porque la televisión a veces como que la enfocan mucho en solo el entretenimiento y a veces es un entretenimiento muy vacío. Entonces, y pues la gente se distrae con cualquier cosa, entonces no se llena de información y no es enriquecedor realmente. Pienso que falta fortalecer más los temas educativos. Realmente los temas educativos solamente los estamos viendo en los programas institucionales o en los canales institucionales, más los canales que son independientes son solamente lo que vaya con el ritmo de lo que ellos quieran, digamos, lo que ellos pretenden que les genere algún tipo de dividendo, más no van por el tema educativo. Hay que profundizar mucho más en muchos temas, no solamente a nivel educativo, sino a nivel reflexivo para poder llegar a esa meta de generar un pensamiento crítico no solamente en cierta población, sino a nivel general como país. Bueno, ahí vemos las distintas formas de percepción del concepto alfabetizar o alfabetización, ¿no? Que es un verbo que genera un cierto grado de resistencia, ¿no? Sí, o sea, para mí, en general, utilizar alfabetización es una palabra que no me gusta, porque es muy vertical. Entonces, es algo que se está pensando desde quien ostenta algún tipo de poder hacia alguien que uno supone que es ignorante de la materia. Entonces yo alfabetizo y generalmente también se piensa en alfabetización de unas formas masivas, entonces es el mismo tipo de contenido para unas personas que uno no conoce plenamente y que tampoco identifica cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus gustos. Entonces es como algo dirigido de algo arriba hacia unas personas que están abajo, voy a poner comillas en todo esto. Entonces a mí generalmente la idea de alfabetización no me gusta.
Entonces la hemos visto en alfabetización, pues lectoescritura o alfabetización digital ahora. Ahora hablamos de alfabetización informacional, por ejemplo, o esa que vamos a hablar hoy de alfabetización mediática. Entonces hay diferentes alfabetizaciones, no siempre uno entiende cuáles son las diferencias. Y quizás sea más interesante hablar de procesos de formación de audiencias y de medios. Quizás ese sea un poco el dilema que tienen entonces los televidentes cuando los abordamos en las calles, porque entienden la alfabetización como otra cosa, como escolarización, como enseñanza vertical, como dice Pilar. ¿Tú cómo lo consideras, Nicola? Desde cierto ángulo, lo que dice Pilar es cierto, ¿no? Cuando uno habla de alfabetización se tiende a ver como una actividad jerarquizada desde ciertas instancias de la sociedad o de poder. Pero hay que tener una claridad acerca de que el mundo, y es un proceso que viene desde que apareció la imprenta que produjo esta revolución del conocimiento y de la información, el mundo comenzó a dividirse infortunadamente, mi querida Pilar, en los que tenían acceso a aprender a leer, a aprender a escribir, y en estos últimos 500 o 600 años en que hemos procurado crear una sociedad alfabetizada, se han empezado a crear divisiones, inequidades, y sigue habiendo, en el caso de Colombia, infortunadamente, un gran porcentaje de nuestra población que no está alfabetizada. Colombia tiene hoy en promedio un 7-8% de analfabetismo total, luego hablaremos de qué es analfabetismo total, y en el caso de La Guajira, por ejemplo, y de Chocó, hablamos de porcentajes de analfabetismo del 18%. Entonces, es importante hacer esa diferencia para luego entender de qué se habla cuando se habla de analfabetismo funcional y se habla de analfabetismo digital y se habla de alfabetización mediática e informacional. Muy bien. Sebastián, el filósofo de la cibercultura Pierre Levy llama a este tipo de acciones el universal contotalizante, es decir, existe un universal, un estándar al que hay que acceder. En cualquier caso, hecho este debate, no sé si tú lo compartes, sí es fundamental que las audiencias conozcan el ABC mediático para comprender contenidos, narrativas, estéticas, lógicas y rutinas, y de esa manera sí poder interpelar a los medios, Sebastián. Pero me parece que lo que acá es importante destacar es, vivimos en una sociedad que se está complejizando, vivimos en un mundo donde la información y la comunicación quizás podemos decir, vos mencionabas a Pierre Levy, Manuel Castells u otros han, digamos, llamado a este momento la era de la información. Me parece que vivimos en una etapa en que la humanidad se distingue justamente por los procesos comunicativos. ¿Cómo no vamos a educarnos sobre estos procesos comunicativos si es lo que nos distingue hoy prácticamente como especie? La diferencia fundamental que tenemos hoy, quizás haber atravesado la pandemia, es que encima esos procesos comunicativos los hicimos a través de plataformas digitales o de los medios convencionales que volvieron a tener un rol fundamental, por ejemplo en Argentina, con los planes educativos a través de la radio y de la televisión. Entonces me parece que hoy nos encontramos con un desafío que es histórico y que en América Latina tiene una referencia desde, lo voy a mencionar aquí justamente, la radio Sutatensa de Bolivia, o las radios, de Colombia, o las radios Mirenas de Bolivia, u otras experiencias de comunicación educativa, o educación para la comunicación, ¿no? Podemos jugar con ambos términos, y que hoy en este contexto de explosión tecnológico se hace cada vez más imperioso poder comunicarlo, poder formar, poder educar, poder interpelar a nuestras audiencias para que de alguna manera puedan tomar un poquito del control que también las redes permiten y de esa forma ser partícipes del ecosistema comunicacional en el que vivimos. En cualquier caso, Gabriel, las audiencias deben entender que necesitamos, sí, audiencias críticas, audiencias que levanten la voz, audiencias que reclamen,
pero sobre todo audiencias que participen de manera informada, es decir, que su aporte esté valorado con base en el conocimiento de las dinámicas mediáticas. Gabriel. Así es, y en el contexto latinoamericano que estamos viviendo de una, podríamos decir, crisis política en diversos ámbitos, la participación de las audiencias es fundamental para descifrar aquellas campañas de desinformación que han aumentado en los últimos años. Las encuestas que se han hecho en nuestros países e incluso en países desarrollados revelan una realidad que pues no deja de ser impresionante. Un alto porcentaje de las audiencias o de los usuarios de las redes sociodigitales no distinguen entre una noticia falsa de una veraz, por ejemplo. Y si no tienen un antecedente, una formación para distinguir ese tipo de información engañosa, lo que hacen es reproducir. Y esto es muy importante, pues, que debamos evitar, pues justo a partir de esta alfabetización mediática e informacional. Ahora, también dentro de diversos países latinoamericanos, estos cambios que se han dado hacia la izquierda, lo que hemos visto es un boom también de varios o de muchos medios, sobre todo comerciales, que no les gusta estos cambios políticos y están llevando a cabo también estrategias de desinformación, de desprestigio hacia algunos de estos gobernantes o de los partidos. Sé que no deja de ser un tema polémico, pero en la medida en que tengamos mayor información de esas estrategias y de quiénes están, qué intereses hay detrás de estos medios o de estas redes gigantes de las telecomunicaciones, pues no podemos tomar una decisión o una participación informada. Y lograr, Pilar, la integración de los televidentes desde una manera mucho más amplia. Sí, hay televidentes que se sientan frente a la pantalla y quieren ser informados y quieren consumir de manera pasiva. Los hay. Pero hay otros que quieren participar activamente, que quieren ser parte, y este es un mandato democrático. Yo creo que la idea del consumidor pasivo es algo que cada vez está dejándose más de lado, porque pues algo que nos brindó Internet y que cambió radicalmente la forma como pensamos la comunicación es que ya no es una comunicación unidireccional, sino que tenemos las dos direcciones, y en eso pues terminan siendo las redes sociales, Internet, los que dan voz a las audiencias para devolver una retroalimentación también a los medios. Entonces ahora tenemos críticas en redes sociales sobre lo que estamos viendo, una mirada mucho más participativa de parte de algunas audiencias, e incluso tenemos fácilmente algunos, qué sé yo, programas donde se hace crítica de medios y análisis de medios de comunicación, que yo creo que es muy interesante ese papel que juegan estas audiencias informadas y que están devolviendo también un poco la pelota de esto es lo que estamos viendo y esto no nos gusta. De ser objeto a ser sujeto, sujeto con voz viva y voz tenida en cuenta. A propósito de voz y participación, veamos qué tienen nuestros televidentes para preguntarnos. Aparte de los programas de defensoría del televidente, ¿qué otras herramientas nos proporciona la televisión para hacer una audiencia con criterio integral? Bueno, debe haber varias. En Colombia no hay muchas, la verdad. Ese es un proceso en desarrollo y la alfabetización mediática está más cerca de la academia y de las defensorías y de las ligas de televidentes y de los observatorios de medios. Pero no hay muchas más y debería haberlas. Aparte de otra, no sé, Nicola, si tú compartes, que debe ser la formación intrínseca propia dentro de los contenidos, dentro de los mismos contenidos de ficción y no ficción que ayuden a entender la televisión. La UNESCO hace muchos años, como Pilar, Gabriel y Sebastián lo saben, adoptó una cátedra de alfabetización mediática e informacional y los países signatarios debían haberla implementado. En América Latina el tema está muy atrasado. En México es donde ha habido un poquito de mayores esfuerzos y de pronto en Brasil y en Argentina.
Infortunadamente, a este gobierno en Colombia no implementó la cátedra de alfabetización mediática e informacional para docentes. ¿Por qué arranco diciendo esto, Mario? Porque sí es necesario que haya esa formación para que la gente pueda precisamente distinguir, y ahí está el quid del asunto, lo que decía Gabriel. O sea, ¿qué es falso? ¿Cómo me ayudo para entender qué es desinformación o qué es falso? Por supuesto, los padres de familia, que son el primer lugar para aprender a consumir medios. En Argentina, Sebastián, hay un trabajo consolidado en la alfabetización de audiencias. En relación con la pregunta de nuestro televidente, ¿qué estrategias utilizan ustedes actualmente para alfabetizar a los televidentes? En este momento, desde la Defensoría del Público de Argentina, nosotros hemos establecido, justamente con la UNESCO, una alianza estratégica. Esa alianza estratégica sobre alfabetización mediática e informacional tiene una serie de acciones que venimos desarrollando, que brevemente las quiero mencionar, que es el año pasado, en plena pandemia, hicimos unas jornadas sobre ciudadanía y desinformación en pandemia, con referentes no solamente de América Latina, sino probablemente del mundo entero, que pudieron dar cuenta de la problemática de la que estamos hablando y cómo eso se agravó en la pandemia. A partir de allí surge la posibilidad de publicar un libro entre la Defensoría del Público de Argentina y la UNESCO, que por suerte hace pocos días fue subida a la Biblioteca Mundial de UNESCO y hoy es un material que se puede buscar, se llama Navegando la Infodemia con AMI y está en la Biblioteca Mundial de UNESCO, donde muchos de los que participaron de esas jornadas escribieron artículos académicos, reflexivos sobre políticas públicas vinculadas a la alfabetización mediática, y hay una parte importante de experiencias que surgen de lo que en los propios establecimientos educativos se hizo para trabajar la desinformación durante la pandemia. Ejemplos a seguir, rutas a seguir, aprendizajes que tenemos que tener en nuestro país, ¿verdad, Pilar? Sí, o sea, yo creo que salvo pues estos espacios de los defensores del televidente que hay en cada uno de los canales, es muy poco el espacio que se dedica a alfabetización mediática, alfabetización informacional desde los canales propiamente. O sea, creo que hay otros espacios donde sí se está haciendo crítica, donde sí se está analizando los fenómenos desde la parte académica, o sea, en eso la academia sí lo hace, pero creo que en televisión nos hace falta y sí, o sea, concuerdo. Hay muy buenos ejemplos en la región, lo que está haciendo Argentina, lo que está implementando México, que podríamos traer para acá. Desde la Comisión de Regulaciones de nuestro país también ha habido intentos, ha habido proyectos que es necesario cristalizar en esta perspectiva de ponernos a tono con lo que pasa en América Latina. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos qué mensajes nos han hecho llegar ustedes recientemente. Saludamos a Gabriela. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Mario. Un saludo para usted y para todos los televidentes que se conectan a esta hora con Canal 1. Nuestro primer correo dice: me gustaría solicitar que mejoren la programación de la mañana durante los fines de semana. La que hay es aburrida y eso hace que se pierda el interés. Nos escribe Juan Párez. Muy bien, potenciamos esa voz y ese correo que es frecuente en nuestro buzón. Gabriela. Nuestro segundo correo dice: saludos desde Cali. Soy televidente de sus productos todo el tiempo, pero con extrañeza y gran preocupación noto que la señal del Canal 1 aquí es nula y no es posible captar su señal. Nos escribe Nelson Prado Ortiz. Gracias, Nelson. Tomamos nota y agradecemos siempre que nos indiquen el lugar de la procedencia del inconveniente. Gabriela. Me encanta el Canal 1, pero los sábados, domingos y festivos, las películas que programan son las mismas. Me gustaría que fueran películas de estreno. Lo mismo en caso cerrado, que no sea repetición. Nos escribe Benjamín Ricaurte y Wendy Joana Lamadrid. Como nuestros televidentes, hay otros preocupados por la programación del fin de semana, que es la que más concita la atención de nuestras audiencias. Así que mucho ojo con la programación del fin de semana. Gabriela, gracias a los televidentes que se comunican con nosotros a través de distintos soportes, incluido el correo con videos como este que reproducimos a continuación. ¿Por qué la televisión no pasa los contenidos educativos a la red?
Pueden crear herramientas digitales que ofrezcan capacitaciones relacionadas al fortalecimiento de criterios frente a fuentes de información y al desarrollo de audiencias críticas y capaces de consumir y crear contenidos de calidad, y asimismo involucrar a todo el público. Que es otra estrategia, ¿verdad, Pilar? Y es, si la parrilla de contenidos no tiene suficiente espacio para la pedagogía, que lo debería tener, ¿verdad?, por mandato democrático, si no es así, las redes sociales, las páginas web, lo digital deberían servir como soporte para ello. Claro, de todas formas vemos que hay una relación entre lo que está pasando en la televisión, lo que está pasando en los medios masivos y lo que empieza a pasar también en redes sociales. Y es una relación que en el momento en el que se conecta, se pueden circular tanto contenidos de un lado para otro, como información, noticias, datos de un lado al otro. Entonces vemos cada vez más que hay momentos donde la televisión replica cosas que están pasando en redes sociales, pero también las redes sociales toman contenidos que están en la televisión y los vuelven a recircular. Y también tenemos como toda esa maravilla de internet, de las páginas web y demás, que permiten que hayan diversas voces retomando contenidos y produciendo nuevos contenidos, y también poniéndolos y ofreciéndolos para que pasen nuevas cosas. Entonces creo que sí es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Los escépticos de los observatorios, los escépticos de quienes miran la alfabetización de audiencias dicen que no es mesurable, no es tangible el impacto de la alfabetización de audiencias. ¿Es así, Nicola? ¿Y cómo hacerlo en ese caso? Ha leído en que la humanidad debe entender, si terminamos siendo unos autómatas digitales, si terminamos siendo simplemente unas piezas de un Matrix, o realmente redescubrimos a la humanidad. Y esto incluso podría, para hablarlo de una manera poética, llevarnos a un ayornamiento, a un renacimiento, en donde la humanidad descubra su verdadera esencia sin dejar de lado la importancia de lo tecnológico. Muy bien, Sebastián, ¿cómo obviar las dificultades o riesgos que puede tener la alfabetización mediática en la perspectiva de acondicionar audiencias a determinados medios y no necesariamente desde el ámbito democrático, Sebastián? Hoy es fundamental comprender el mundo en el que estamos insertos y cómo la comunicación, y desde ese lugar un poco está anunciada la idea de sociedad de la información, no como utopía, sino como un mundo en el cual el commodity principal tiene que ver con los datos y con la información que circula. Esto es un hecho tangible. Sumo que me parece que ese tocar intereses también está muy bien desarrollado en un texto que a mí me gusta mucho, de Nick Srnicek, tiene un apellido complicadísimo, que suma la idea de capitalismo de vigilancia y la idea de capitalismo de plataformas, ¿no? Y hace una economía, una mirada más vinculada a la economía política de los medios y de las plataformas. Yo creo que ahí hay una clave para entender el funcionamiento del mundo contemporáneo, para entender por qué, como decía recién Nicola, se nos interpela, se nos invita a participar, pero muchas veces desde lugares irracionales, emocionales, para viralizar información que muchas veces incluso no es cierta y que nos llega por el propio uso que hacemos nosotros de las redes, dejando información, porque para que uno viralice información sin pensar demasiado, alguien o algo, en este caso un algoritmo, tuvo que saber que a nosotros nos iba a emocionar. ¿Por qué? Porque probablemente estamos de acuerdo. Acciones que deben ser integrales, Gabriel. ¿A quién recurrir? ¿Cuáles son los aliados naturales para hacer realidad de manera consistente la alfabetización de audiencias e informacional? Pues yo creo que deberían ser de entrada los mismos medios de comunicación y las mismas plataformas, pero por supuesto que no es así. Yo hace un momento comentaba que podía dar para otro tema de otro programa, cómo es de que este tema de los derechos de las audiencias y la alfabetización mediática e informacional ha sido combatido por la industria de la radiodifusión mexicana de una manera feroz. Son, por supuesto, temas que no les gustan. En el sexenio anterior, en el gobierno anterior, en el de Peña Nieto, promovieron incluso a través de diputados y senadores afines acciones de inconstitucionalidad. Modificaron la ley para quitarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones la tutela de los derechos de las audiencias. Y aun cuando organizaciones como la que pertenezco, que es la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, presentamos amparos y ya los ganamos,
Aún así, siguen tratando de recurrir hasta las últimas consecuencias para que el IFT no tutele los derechos de las audiencias. Muy bien, vamos cerrando con la perspectiva de nuestros televidentes en las calles y en nuestro correo electrónico. Bueno, yo pienso que lo más importante es tener formatos que sean educativos, que sean lúdicos, que sean tipos documentales, para que las personas tengan un poquito más de referencia y de conciencia frente a diferentes temas que hay en el país. Recomendación que yo doy para los temas educativos por televisión, la verdad es que falta mucho. Que nos asesoren un poquito más, que nos den más posibilidades de poder entender lo que nos explican en televisión, porque es que a veces uno queda como un uno y no podemos salir del tema que nos pone la televisión. Lo esencial sería más enfocar en la educación en la juventud, más temas de interés, que lean. Se les olvidó a la juventud leer, entonces sería eso, enfocar a la juventud hacia el que retomen la lectura. Yo siento que actualmente la televisión nos da solamente un punto de vista y para formar nuestro pensamiento crítico debemos tener varios puntos de vista para así poder decidir lo que nos gusta, lo que no nos gusta y tener opiniones respecto a varios temas. Entonces de pronto sería diversificar las opiniones y los puntos de vista que dan en los programas de televisión. Y evidentemente hay que alfabetizar sobre alfabetización mediática para que encontremos ese camino desde la perspectiva de los derechos ciudadanos. El tiempo se nos ha venido encima. Volveremos sobre este tema en este espacio, sobre las diferentes aristas, tales como las que ha propuesto Gabriel Sosa desde México. Gabriel, defensor de audiencias del Canal 22, más conocida como la Televisión Cultural de México. Un gusto, un placer tenerte acá. Muchas gracias, Mario. Nada más agrego muy rápidamente, los aliados deben ser los mismos medios públicos, las universidades, las mismas audiencias, las propias defensorías y seguir a nuestros referentes como lo es la Defensoría del Público de Argentina. Volveremos sobre ello. Muchas gracias también a Nicola Stornelli García, analista e investigador de tendencias digitales. Nicola, muchas gracias. Gracias, Mario. Mira, con un saludo muy afectuoso para Gabriel, Sebastián y Pilar para encontrarnos precisamente en el mundo virtual. Procuremos hallarnos por ahí y retomar esta conversación. Quiero anotar un detallito de algo que dijo uno de los televidentes. Mira, uno de los televidentes habló de la importancia de recobrar el valor de la lectura en los jóvenes. En un proyecto que estamos estructurando de alfabetización mediática e informacional para un departamento en Colombia, le damos un espacio, un valor y un tiempo inmenso a talleres de lectura. O sea, no es simplemente ir a echarle una carreta a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, no. Hacemos talleres de lecturas con incentivación, con premios, con cosas en todos los niveles y en toda la comunidad estamentaria, o sea, docentes, estudiantes y padres de familia. Muy bien, Nicola, muchas gracias. También agradecemos a Pilar Sáenz, que es coordinadora del Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad CALAP de la Fundación Carisma. Gracias. No, pues, muchas gracias por abrir este espacio. Me dio mucho gusto poder dialogar con Nicola, con Sebastián, con Gabriel y creo que deberíamos hacer más cosas al respecto. Creo que hay conversaciones que quedan pendientes. La de brechas, por ejemplo, me parece que es algo supremamente necesario de hablar. Lo que tiene que ver con el manejo de desinformación y cómo esto se cruza con las brechas que todavía tenemos. Entonces hay mucha tela para cortar y hay mucho hilo que hilar acá. Por supuesto que sí. Retomaremos ese tema más adelante. Agradecemos a los panelistas que nos han acompañado hoy y también a los televidentes del Canal 1 por estar pendientes de nosotros. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana aquí por el Canal 1 para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones son las que mueven nuestra televisión, porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.